¿Todos listos? Bueno, os tengo que confesar que cuando empecé a echar un vistazo a la gente que me estaba proponiendo charlas y demás, cuando llegué a esta sesión fue pues sí, das un paseo por cualquier museo y te empiezas a ver, pues eso, que las pinturas están ennegrecidas, las cosas que hace Miquel ya me las conocía, un poco por proximidad, de físico a físico, de ir disparando láseres contra cosas. Pero después, cuando llegué a la charla que proponían Ana y Susana, me acordé de la última vez que había estado en el Louvre y aquello era un sinfín de gente delante de un montón de cuadros que están al aire, allí de cualquier manera. Y me di cuenta de que en realidad lo que pasa es que somos unas fábricas de echar porquería, pero a todo trapo. Entonces, pues yo creo que el combo entre Ana, que de contaminantes en el aire, de esas cosas que nosotros vamos respirando por ahí y echando, y que esos químicos que estamos soltando afectan a la pintura, lo que nos han estado contando hace un momento. Y luego a Susana mirando con sus bichitos y sus... Bueno, ya lo sabéis muchos de vosotros, no hay nadie mejor para hacer berenjenas en medio planeta, ¿vale? Pero vamos, todos estos microorganismos, cómo afectan a las obras, son un problema, ¿vale? Entonces, os voy a dejar que os lo cuenten y... Bueno, que os lo cuenten. ¿Quién empieza? Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por contar con nosotras. Y en primer lugar, yo le dije a Ana el otro día, cuando empezamos un poco a prepararnos ya en serio la charla, que os teníamos que pedir disculpas porque os hemos engañado doblemente. Por un lado estaba el orden mal y lo dimos un poco de vuelta si lo hacíamos mal o no. El orden tiene todo su sentido porque era muy importante que en este tándem de 4 empezara Raquel poniendo en contexto de que iba a ir todo lo demás que íbamos a contar. Porque nosotros hoy tenemos la suerte, como aquel día no la tuvo Paco Umbral, de que realmente estamos aquí para hablar de nuestro libro. Hemos venido a colocaros el turrón de lo que realmente hacemos nosotros, porque en esto de la divulgación llevamos unos años ya, desde que a unos cuantos locos se les ocurrió montar esto de Ciencia a la Carta, pero normalmente damos charlas pues de otro tipo, a lo mejor más generalistas, que tienen que ver algo transversal con la clase de ciencia que hacemos cada uno de nosotros, pero hoy tenemos la suerte de que estamos en Toledo y os vamos a contar la investigación en la que estamos trabajando aquí en Toledo, nosotros que somos de aquí, y entonces eso nos parece maravilloso. Entonces, ¿por qué le pusimos este título que es mentira? Pues porque, hombre, es que queríamos un título con gancho, entonces, entre otras cosas también, si os fijáis en el panfleto, ni siquiera había los interrogantes, entonces, ¿arte y ciencia una relación tóxica? Pues hombre, sacar vuestras conclusiones cuando acabemos nuestra charla. Yo creo que ya las podéis ir viendo por dónde va, pero realmente el título que teníamos que haber puesto en nuestra charla es este otro, con muchísimo menos glamour, menos enganche, y que seguramente a lo mejor alguno de los que estáis decís, si llego a saber que esto se titula así, pues no vengo, ¿vale? Porque ¿está en peligro el patrimonio histórico-artístico por culpa de la calidad del aire? Pues eso es de lo que hemos venido a hablar, que es nuestro libro ahora mismo, ¿vale? Entonces, aunque estaréis un poco despistados, porque como ha dicho Gabriel, yo soy microbióloga, esta primera parte, no sé, ya hace mucho que nos conocemos, tenemos la suerte esa también, de Ana y yo somos amigas desde hace 30 años, con Miquel más de 20, Raquel la conocimos a través de Miquel, y entonces tenemos la gran suerte de que ahora en este proyecto de investigación en el que estamos embarcados, trabajamos con amigos y pasamos muchas horas juntos, de tal manera que aunque yo no soy la experta en contaminación química atmosférica, pues nos hemos repartido la charla y yo voy a contar un poco de eso, así que luego las preguntas difíciles de esa parte a la experta, ¿vale? Porque yo soy la de bichos. Vale, entonces, os lanzo una pregunta. ¿Cómo pensáis que es el aire que respiramos? ¿Creéis que es bueno, que es malo, que depende del día, de dónde estemos? En general, ¿qué percepción tenéis de cómo es la calidad del aire que estamos respirando, que respiramos todo el rato, continuamente? ¿Bueno? ¿Alguien piensa que es bueno? Contaminado, regulero. Pues básicamente va a depender sobre todo de dónde estemos ubicados. Pero en general sí que podemos decir que la calidad del aire no es todo lo buena que debería. No sé si estáis, pues eso, hace nada se ha publicado una nueva normativa europea que nuestras ciudades tienen que cumplir unos niveles que a día de hoy no cumple ninguna de nuestras ciudades. Entonces, si vivís aquí en Toledo, pues es mala con respecto a los niveles actuales, que además, aunque gracias a toda la ciencia y las investigaciones que se han hecho, se han reducido los que había marcados en la legislación, pero no lo suficiente
según dice la Organización Mundial de la Salud. Se deberían reducir muchísimo más. Esto lo tenemos que cumplir las ciudades en el 2030 y ya han pedido moratoria para cumplirlo. Entonces, buena no es, ¿vale? La calidad del aire que respiramos es mala. ¿Nos preocupa? ¿Qué pensáis? ¿Estamos preocupados? ¿Os preocupa la calidad del aire? Pues a ver, nos preocupa poco, ¿vale? ¿Dónde hay que ir a buscar cuando tú quieres saber si a los españoles les preocupa una determinada cosa? Pues a las maravillosas o no encuestas del CIS, ¿vale? Entonces, si nos vamos ahí, fijaos qué título inclusivo he puesto, compañeras, ¿vale? Si nos vamos a qué preocupa a los o las españolas, ¿vale? Pues he recuperado una encuesta de hace poco, de octubre del 2023. Y fijaos, estas son las 10 cosas que más nos preocupan, ¿vale? En general, pues a ver, el bolsillo le preocupa a la gente, el trabajo le preocupa a la gente, el paro, los políticos muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿la calidad del aire sale? No. Bueno, sale el cambio climático, que está un poco bastante relacionada, ¿vale? Pero sale en 6ª posición. Entonces, ¿esto es que nos preocupa todo lo que debería? Pues si nos fijáramos en cómo nos afecta la calidad del aire a todos, está claro que si no tienes trabajo, pues es lo que más te preocupa. Pero que en general nos preocupe tan poco, ¿vale? Pues deberíamos empezar a darle una pensadita, porque fijaos, cuando hablamos de que todos somos conscientes de que estamos respirando aire regulero, ¿vale? Permitirme la expresión, pues es porque pensamos que está contaminado. Pero para pensar que está contaminado o para medir esa contaminación, tenemos que tener claro qué es la contaminación. Y para eso lo que tenemos que recordar, todos los que estáis por aquí, más o menos, excepto el hijo de Ana, se sabe cómo es el aire, qué composición tiene. ¿Por qué no lo sabemos? Porque a lo mejor si hubiese alguien, un voluntario, nos podría cantar la canción de Mecano, ¿vale? ¿Qué es el aire? ¿Os animáis a alguien? Os paso el micro, como el otro día con Carlos, que me pareció genial lo de que cantáramos. Venga, ¿quién se canta por Mecano qué es el aire? No hay animados. Bueno, pues el aire es, según la canción y según todo, oxígeno, nitrógeno, ¿vale? En mucha cantidad, y luego algunas otras cosillas, como el argón y otras que no decía la canción de Mecano porque no rimaba en consonante, ¿vale? Pero que también sabemos que hay. Entonces, está claro que esa es la contaminación. No tiene mucho que ver con la imagen, es decir, podemos estar en un entorno paradisíaco y que el aire que estemos respirando no tenga la boina de Madrid y esté contaminado, ¿vale? Eso tenemos que tener claro que no va unido, no es que el aire contaminado lo vayamos a ver contaminado. Puede que no lo veamos y esté contaminado. ¿Por qué? Porque al final esto es una contaminación, es que aumenten los otros compuestos que no son estos que dice la canción de Mecano, ¿vale? Y que estén en el aire y que no deberían estar, y que además esas concentraciones sean tan altas que nos estén produciendo a las personas o a los ecosistemas o al planeta un efecto perjudicial, ¿vale? Entonces, ¿de qué contaminantes estamos hablando? Pues sobre todo vamos a hablar de material particulado, que nos encanta a los científicos pues llamarlo PM10, PM2,5, PM5, pues esos son el diámetro de las partículas, son polvo en suspensión, pero hay veces que es tan pequeño y en una concentración que no se ve siempre. Cuando hay mucho polvo, cuando viene una intrusión sahariana, todos sabemos que estamos sufriendo que hay mucho polvo, porque se ve en los coches, pero muchas veces tenemos muchas partículas en suspensión y no las vemos, ¿vale? También tenemos un problema con el ozono troposférico. Eso podríamos hablar una charla solo de eso, porque vivimos en España, es el país del sol, eso es fantástico, pero el sol, la radiación a la que estamos expuestos, hace que se genere de forma natural mucho más ozono del que debería haber, porque es oxidante, y ya habló Raquel antes de los problemas que tenemos cuando tenemos contaminantes oxidantes. Las células se mueren, los materiales se deterioran, ¿vale? Luego tenemos otros muchos gases que nos suenan de los que emiten los tubos de escape. Pues los SOX, los NOx, los COPs, todo eso lo estamos emitiendo básicamente para calentarnos con las calefacciones o para movernos. Entonces tenemos que dar una pensada a que a todos nos gusta mucho ir en coche a todos los lados. Yo la primera, ya no me va a convencer nadie para que vaya en bici, pero que a lo mejor pues tenemos que invertir un poco en un coche eléctrico o coger el transporte público. O sea que todos podemos aportar si realmente quisiéramos nuestro granito de arena para que bajen estos niveles de contaminación tan peligrosos. ¿Por qué son peligrosos, aunque no nos preocupen? Porque tiene gravísimos efectos sobre la salud. No sé si sois conscientes de cuánta gente muere actualmente ya relacionado directamente con la contaminación atmosférica, ¿vale? Si nos centramos en el aire exterior, que ahora haré otra pregunta, si nos parece que estamos peor cuando estamos fuera o cuando estamos dentro,
Pues estamos hablando de 4,2 millones de muertes al año. Eso es muchísima gente muriendo por causa directamente relacionada con la contaminación, ¿vale? Fijaos, esta es una gráfica que me ha obligado a poner porque a mí lo del inglés no me va mucho. Entonces, fijaos, no la hemos encontrado en español. Y aquí tenemos una escala de por qué está muriendo actualmente la gente en el planeta, ¿vale? Entonces, en este ranking de qué causa muertes, sorprendentemente está en la tercera posición. Para los que no sabéis inglés, como yo, pues sería contaminación atmosférica, sumando el exterior con el interior, ¿vale? Nos vamos a casi 7 millones de personas. Entonces, si lo pensamos, estamos en el primer mundo y muchas veces tenemos esa suerte y muchas veces nos preocupan cosas como la obesidad, porque mata muchísimo, ¿vale? Yo qué sé, lo del agua no tenemos el problema porque tenemos la suerte de tener acceso a agua potable, pero sí que estamos obsesionados con que todo el mundo te dice, estás gordo y no haces deporte, te vas a morir. Pues hombre, no, a lo mejor me muero por culpa de la mala calidad del aire. Tengo más probabilidades, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que está muy bien esta noche que reflexionemos sobre estas ideas, ¿vale? Porque la mala calidad del aire tiene un montón de efectos negativos en la salud y provoca muertes pues, relacionadas con problemas respiratorios, hay nacimientos de bebés prematuros, hay problemas relacionados con las arterias, ¿vale? O sea, todo esto se está demostrado que está directamente relacionado con la contaminación atmosférica y que mata a mucha gente, ¿vale? Pero también hemos dicho que los contaminantes podrían tener efectos negativos en el medio ambiente. Yo creo que aquí no habrá ningún negacionista, si lo hubiera luego le damos pal pelo entre todos, ¿vale?, de que el cambio climático es una realidad, ¿vale? La contaminación del aire está causando el calentamiento global, el cambio climático está aquí y el agujero de la capa de ozono, que, bueno, os contarán así queréis, pues ya casi está superado, pero fue un problema también generado por la contaminación. Entonces, hemos hablado de salud, hemos hablado de ecosistemas. ¿Qué pasa con el patrimonio? ¿Pensáis que tiene la mala calidad del aire efectos en el patrimonio? Bueno, pues ya ha hecho un poco de spoiler Raquel, ¿no? Sí que tiene efectos, se ven muchas veces estos efectos, ¿vale? Entonces, tenemos la suerte, bueno, me encanta esta foto, somos muchos de aquí, entonces esto es una maravilla. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad patrimonio de la UNESCO. Entonces, esta mala calidad del aire que está afectando al patrimonio, nos tenemos que empezar a preocupar porque si empieza a destruir nuestros monumentos, uno de los grandes motores de la economía de la ciudad es el turismo, ¿vale? El turismo viene a ver esto, que es espectacular. Si de repente empieza a desintegrarse, pues a lo mejor no ahora, ni no en la época de nuestros hijos, pero quién sabe a futuro, ¿vale? Entonces, sí que tiene efectos en el patrimonio y uno de los más terribles, por ejemplo, es lo que se denomina el cáncer de la piedra, que es la costra negra, ¿vale? Que es cuando se depositan todos estos contaminantes, sobre todo las partículas, los NOx, se depositan en la piedra, lo ensucian, ¿vale? Y además empiezan a hacer reacciones de descomposición de esta piedra. Entonces, esto, por ejemplo, es el Palacio Real de Madrid. Esto es, que se llama la Puerta Negra, así el monumento, está en Alemania y se llama así debido a esta costra negra que tiene. Y aquí, ¿os suena esto? Lo tenemos ahí, ¿no? Bueno, pues uno de los sitios de Toledo donde más problemas de costra negra hay. Bueno, es que no me ha dado tiempo, pero la idea era haber subido, hacer una foto real de donde se ve la costra que se ve por ahí, ahí. ¿Qué, esto tan moderno? El mío es de láser normal. Bueno, aquí, sobre todo, ¿vale?, en los pilares de esta puerta hay muchos problemas de que está empezando a haber costra negra. Los que sois de aquí lo recordáis, que ha estado en restauración un tiempo. Pasan muchísimos coches a través de esta puerta, eso muy bueno no es, pero bueno, sabéis que Toledo es un problema de la circulación. Yo estaba pensando hoy, si yo fuera la que tiene que tomar la determinación de que no pasen coches por la Puerta del Cambrón porque se está fastidiando, ¿por dónde lo sacamos del casco? O sea, ¿cuántas opciones tenemos? Entonces, no sé, porque luego tampoco nos gusta hacer puentes de Calatrava. Pues a lo mejor, como es, ¿no?, hacer un puente que cruce el Tajo moderno y no salimos por la Puerta del Cambrón. Bueno, afortunadamente, a mí no me toca tomar esas decisiones, pero que todo el tráfico rodado que atraviesa la Puerta del Cambrón a diario se la está cargando, eso es una realidad. ¿Qué más problemas tiene la contaminación atmosférica? Pues lo que se denomina la lluvia ácida genera disolución ácida. Más o menos todos habéis oído hablar alguna vez de la lluvia ácida, ¿no? Se genera porque hay mucho CO2, esto se disuelve y hace que el pH del aire baje y que cuando llueve arrastre y directamente se cargue la piedra. Este es otro ejemplo, ¿vale? Fijaros, solo en 60 años la imagen de la Virgen se ha perdido, ¿vale? Entonces esto es algo que está pasando y mucho más rápido de lo que nos podemos pensar.
Y yo estaba hablando todo el rato de contaminantes químicos, soy microbióloga. Todo el aire que respiramos, tanto exterior como interior, está lleno de microorganismos. Microorganismos que forman parte de estas partículas en suspensión y que son causa del biodeterioro, que sufren muchos monumentos. ¿Vale? Al final, esta es visible porque son líquenes, musgos, pero ahí todo el rato va a haber bacterias degradadoras de piedra, degradadoras de tejidos, ¿vale? Entonces, bueno, os traía una gráfica así como muy didáctica, porque no olvidemos que somos profes de medio ambiente en la UCLM. Entonces, nos encanta esto de, al final, un grafiquillo para llevarnos una idea clara. ¿Qué está afectando a un patrimonio de piedra como el que tenemos en Toledo tan impresionante? Pues estos serían los principales agentes. La lluvia, la actividad biológica de estos microorganismos, de estas plantas, de estos insectos, la contaminación atmosférica y la cristalización de las sales debido a este efecto. ¿Vale? Todo junto se va retroalimentando y va cargándose poco a poco este monumento. ¿Qué pasa? Que, bueno, nosotros somos científicos, ahora estamos trabajando en esto, pero que si miramos, esto es una búsqueda que ha hecho Ana, con los términos de aire, calidad del aire y patrimonio, y aquí lo que se ve, para lo que no os dedicáis a esto, Scopus es una base de datos donde buscamos en qué se está investigando, en qué se está publicando. Entonces, aquí lo que se puede ver es que aunque el interés por investigar estos temas de la relación entre la conservación del patrimonio y la calidad del aire está aumentando, pero está aumentando, o sea, que decir, se ve una progresión, pero esto es de risa el número de publicaciones. Es decir, ahora mismo los temas candentes pues son otros, ¿vale? No digo que haya que dejar de invertir en otros para invertir en estos, pero que esto también es, si hay algún político por aquí, que también se anime a que hay que financiar ciencia relacionada con esta conservación del patrimonio, ¿vale? Hemos hablado todo el rato de exterior, del patrimonio de la piedra que tiene Toledo exterior, pero ¿qué pasa con la calidad del aire de interiores? ¿Creéis que está más o menos contaminada cuando estamos en interiores que fuera? Pues la mayoría de las veces, ¿vale?, estamos en espacios que están entre 2 y 5 veces más contaminados que el exterior, ¿vale? Casi nunca estamos en sitios que estén súper bien ventilados, con purificadores de aire, eso no suele pasar, no es lo habitual. Entonces, cuando estamos mucha gente concentrada en un sitio interior, lo normal es que la calidad del aire empeore muchísimo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a un museo, que es lo que hicimos en nuestro estudio, pues las fuentes de contaminación, o sea, la calidad del aire de ese museo estaría basada en 3 pilares. Va a depender de qué fuentes de contaminantes tengamos en ese museo, de qué sistemas de ventilación y de climatización, que están muy relacionados, haya instalados en el museo, y de cómo sea el sitio donde esté ubicado. Porque también vamos a ver eso. Todo el mundo tiene un poco de idea de dónde está situada la sinagoga del tránsito. ¿Qué problema hay? Que pasa mucho tráfico rodado pegado a donde están las maravillosas yeserías que nos han estado enseñando. Entonces, ahora pasa mucho menos, pero ahí está el problema. Entonces, si ya nos vamos a buscar a esta base de datos calidad del aire y patrimonio interior, ya todavía hay muchísimas menos publicaciones, ¿vale? Entonces, con todo esto que os he contado, lo que nos podríamos preguntar es cómo afecta esta calidad del aire al interior del patrimonio, o sea, al patrimonio histórico de interior, como lo que pasa con las yeserías de nuestro museo. Entonces, va a depender mucho de estos contaminantes que tengamos. Cada tipo de contaminante pues va a afectar a los tejidos, a los metales, pues unos nos van a correr los metales, otros nos van a degradar los tejidos, otros nos van a deteriorar el papel. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en el aire y de cuál sea el objeto valioso que queramos conservar, nos va a preocupar que haya una presencia u otra de unos contaminantes o de otros, ¿vale? Y bueno, como ejemplo, que a lo mejor es muy radical, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza lo que pasó con las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira se consideran la Capilla Sixtina de la prehistoria, y entonces cuando vieron a principios de los 2000 que se estaba deteriorando y que se iban a quedar sin pinturas, directamente clonaron la cueva de Altamira, hicieron una copia y no se puede visitar. Desde entonces sortean, me parece que hasta la pandemia, sorteaban 5 a la semana y ahora ya pues casi que ni eso no ha vuelto. Entonces, al final, porque nos lo va a contar Ana, no quiero hacer spoiler, las personas que visitamos los museos también somos emisores de contaminantes. Entonces, ¿hay que cerrar todos los museos? No, pero hay que ver qué está pasando en cada uno para tomar las decisiones más adecuadas. Entonces, para contaros eso, está Ana. Bueno, pues muchas gracias por la introducción de Susana y por esta maravillosa explicación de la química atmosférica, que yo ya no voy a dar mis clases. Puedo ponerme mala perfectamente, que va a ir ya perfectamente a dar mi clase, que me puedo quedar tranquila.
Bueno, como digo, como decía, lo que nosotros estuvimos viendo era cuál era el efecto de la calidad del aire, concretamente en el Museo Sefardí, y qué podíamos hacer y qué era lo que nosotros podríamos hacer para qué podíamos aportar en este problema. Y desde un principio lo tuvimos claro. Nosotros lo que vimos claro es que ciencia y arte tenían que hacer match. Y afortunadamente lo hicimos. Nuestro tinte particular fue Miquel, que nos puso en contacto con Raquel y nos presentó. Y iniciamos esta bonita relación, dice Raquel que en el 2021, y que gracias a pues eso pues todavía dura, ¿vale? Esta relación comenzó con un estudio, concretamente con un trabajo fin de máster que dirigíamos Susana y yo sobre un estudio de calidad del aire interior en el museo. Intentábamos ver el efecto tanto de los visitantes como de la calidad del aire exterior y los contaminantes exteriores en el interior, y también sobre el efecto de las vitrinas o la capacidad que tenían las vitrinas de proteger todas esas obras de arte que tienen en el museo. Y claro, ¿qué pasó? Pues como toda relación primeriza, que la nuestra lo era, y adolescente, pues no teníamos apenas financiación. Prácticamente no nos daba ni para pipas. ¿Y qué se puede hacer cuando uno tiene mucha ilusión de hacer algo, pero no tiene apenas dinero? Pues lo que hicimos nosotros. Cogimos instrumentación que teníamos para docencia, todos estos equipos que veis aquí en el suelo de las vitrinas y en la sala, pues la utilizamos en nuestra docencia en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica. Cogimos esa instrumentación. Afortunadamente a Susana y a mí se nos añadió María y Llanos, a las cuales la quiero sobre todo a Llanos agradecer pues esa extra diferenciación que nos pudo permitir comprar esas placas, esos medios que son imprescindibles para hacer este estudio y que en aquel momento pues teníamos 0 euros y mucha ilusión. Entonces, con eso pues conseguimos hacer un trabajo pues medianamente digno. Afortunadamente, pues nuestra relación creció con el museo y tanto el propio museo como la Diputación nos dio una financiación extra que nos dio para salir del parque y las pipas y poder aspirar un poquito más, como indica la pareja. Entonces, con esa financiación extra, afortunadamente, hemos podido ampliar los estudios y hemos hecho a partir de los análisis microbiológicos, hemos hecho una caracterización de las comunidades microbianas mediante secuenciación. En este momento, este estudio está en construcción. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que hemos recogido las muestras, los análisis están hechos, pero ahora hay que tratarlos e intentar analizar, pues eso, todos los resultados que han salido para poder sacar conclusiones. Y en eso estamos. ¿Cuál es la idea de la idea de hoy, de la charla de hoy? Pues como dice Susana, pues venir a contar lo que hemos hecho, poder mostrar que con pocos recursos hemos sido capaces de hacer un trabajo, yo diría que digno, por lo menos, y que afortunadamente nuestra relación pues ha dado frutos. Y eso es precisamente lo que vamos a contar, o lo que voy a contar en este momento. ¿Cuáles han sido los hallazgos más destacables? Ha habido muchas cosas, pero lo que yo destacaría, o lo que destacaríamos ambas, serían los siguientes. Para empezar, queríamos ver si el tema de las vitrinas, la mayoría de las cosas importantes, de las obras importantes, están metidas dentro de una vitrina, como es lógico, y queríamos ver si estas vitrinas, además de ejercer el efecto de que nadie toque esa pieza tan importante, pues también ejercían un efecto de barrera contra la contaminación. Y eso es una cosa que quisimos averiguar. Para eso lo que hacíamos era medir en la sala principal, la sala de oración, pero también medíamos dentro de la vitrina. ¿Qué observamos cuando comparábamos lo que había dentro de las vitrinas con lo que hay en la sala? Bueno, pues lo que observamos es que había ciertos contaminantes o ciertos compuestos, como las partículas gruesas, las partículas que se llaman PM10, las que tienen un diámetro mayor de 10 micras,
y las bacterias y hongos, los que se conocen muchas veces como bioaerosoles, pues había menos en el interior de las vitrinas que en el exterior, y eso es bueno. Eso significa que todas esas partículas grandes la vitrina los frena y no pasan al interior, y eso es bueno porque es lo que hablaba Raquel, eso sería una conservación preventiva, no están estropeando lo que hay allí dentro. Bueno, en principio. ¿Cuál es el problema? Que no todo era así. Hay partículas más pequeñas que también pueden tener sustancias que pueden agredir los materiales de las obras de arte, que sí eran capaces de penetrar dentro de la vitrina. Estamos hablando de partículas mucho más pequeñas, las finas, las ultrafinas, y a los gases. Los gases que medíamos, evidentemente, pues teníamos la misma concentración en la mayoría de los casos dentro que fuera. Y además hubo un caso bastante curioso, o por lo menos a nosotros nos lo pareció, y es que de pronto encontramos que las concentraciones de formaldehído, que es un compuesto orgánico pequeñito, muy volátil, pues eran mayores en algunas vitrinas que incluso en la sala de oración. Y eso nos pareció bastante curioso, pero claramente se justifica con este revestimiento que muestra esta vitrina, esas maderas lacadas, pues ese tipo de material emite compuestos volcánicos volátiles, y entre ellos el formaldehído. Esto, que en principio se hace por los restauradores o el que piensa en el museo, pues se hace para embellecer y para que todo quede muy bonito, en maderas, pues está produciendo un efecto nocivo, y es la emisión de un contaminante que en principio en la zona no lo hay, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que la ciencia puede aportar al arte, a la conservación, y es que medir puede dar datos de cosas que pueden o no pueden hacerse, o que son aconsejables hacerse o que no. El resultado de todo este estudio y de toda la comparación, que evidentemente se hizo en muchos días y fueron, bueno, no fue un dato concreto, sino bueno, una investigación seria, poco dinero, pero seria, pues lo que sacamos es que evidentemente las vitrinas no son herméticas y entonces no son un medio de protección contra la contaminación. Prácticamente a la vista se ve, pero desde luego que lo verificamos con el estudio. Y esto es también preocupante, especialmente preocupante, en otra vitrina, que es esta, la que tiene esta pileta. Bueno, Raquel os puede explicar exactamente la importancia de la pileta. Lo que ella nos dijo es que es de las obras más importantes que hay en el museo. Es esto. Y justo está enfrente de la puerta que da al patio exterior. ¿Qué pasa? Que cuando esa puerta está abierta, el hecho de que estén, pues como de aquí a Susana, la puerta de la vitrina, hace que toda la contaminación de la calle, que como ha comentado Susana, están pasando coches continuamente, entre dentro del museo y evidentemente dentro de la vitrina enfrente de la puerta. Y lo que empezamos a observar es que en esa vitrina los niveles de óxidos de nitrógeno debidos del tráfico eran muy grandes, y las partículas también, las partículas grandes, probablemente partículas de hollín. Entonces, otro dato importante que queremos aportar aquí es el hecho de que se colocan las piezas muchas veces, ¿por qué? Por el discurso. Por discurso expositivo, vamos a decirlo así, pues porque el arquitecto lo diseña, queda bien ahí en el centro de esa sala, pero hay que también tener en cuenta otros hechos, y este es uno de ellos. Poner la pileta donde se ha puesto va a perjudicar precisamente al objeto más valioso que tiene, uno de los objetos más valiosos que tiene el museo. Entonces, nuestra recomendación sería, evidentemente, moverla a otro sitio que no esté, o que esa puerta no se abra, que no sé si eso es viable o no es viable. Otra de nuestras inquietudes era el origen de esos contaminantes, de dónde podrían surgir. Y para eso lo que hacíamos era calcular la relación entre los niveles de contaminantes en el interior y el exterior. Esto es muy fácil. Cuando divides uno entre otro, si el valor te da mayor que 1, significa que el valor interior es más elevado. Es decir, que hay una fuente de contaminación que procede del propio museo. Sin embargo, si es menor que 1, significa que los niveles son más altos en el exterior, y posiblemente lo que hay en el interior es porque proceda, porque se filtre desde el exterior hacia el interior del museo.
Haciendo estas relaciones para todos los contaminantes en valores promedio, lo que obtuvimos es que el ozono, los óxidos de nitrógeno y los hongos procedían del exterior y se infiltraban dentro del museo. Esto también es lógico, los óxidos de nitrógeno procederán principalmente del tráfico, el ozono, como decía Susana, es un contaminante secundario que se genera por la reacción de estos óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos y la radiación solar, y esto está en el aire exterior de una manera muy abundante y se filtra dentro del museo. Y los hongos, pues bueno, precisamente ese patio exterior con plantas podría ser una fuente importante de hongos dentro del museo. Sin embargo, para atrás aquí, perdón. Sin embargo, hay otros contaminantes como las partículas, el formaldehído, que ya lo he explicado, o las bacterias, que tienen fuentes interiores. Muy sencillo, las propias personas que entramos al museo somos fuentes interiores de contaminantes. Estamos entrando partículas, trozos de pelo, de piel. Al entrar arrastramos polvo del exterior. Nosotros mismos llevamos bacterias que estamos entrando al propio museo y que hacen que estos niveles de bacterias aumenten con respecto al exterior. El formaldehído de todos esos materiales que recubren las paredes de las vitrinas. En fin, un sinfín de fuentes interiores que aumentan las concentraciones de estos contaminantes. Otra de nuestras inquietudes era ver el efecto precisamente de los visitantes, el hecho de que hubiera gente, si podía aumentar la contaminación. Esto lo comprobamos simplemente pues midiendo los lunes, que el museo está cerrado, y comparándolo con otro día de mayor afluencia, cuando estaba abierto y cuando había bastante gente. Y efectivamente, las personas contaminamos y nos llevamos la contaminación allá donde vamos. Entonces, los niveles de partículas aumentaron, sobre todo las gruesas, que son las que nosotros aportamos mayoritariamente, los microorganismos aumentaron, bacterias y hongo, y curiosamente hubo un aumento de las concentraciones de formaldehído en la época de pandemia. Porque si habéis cuadrado fechas, nuestra relación empezó ahí en el 2020-21, que era cuando estábamos ahí con todo el momento de la pandemia. Y ahora contaré qué efecto tuvo la pandemia en las medidas de los contaminantes en el museo. Supongo que después de hablar todo esto, la pregunta que algunos tendréis es: vale, entonces, yo voy al museo voy a la sinagoga. ¿La calidad del aire es buena? ¿Puedo entrar tranquilo de que no voy a estar en un ambiente contaminado? Bueno, pues para saber eso hay que comparar los valores que obtuvimos con un reglamento, con esta que aparece ahí, la UNE 171330 de AENOR, y lo que comprobamos, si miráis los valores que dice la UNE, que sería la fila blanca con la sala de oración, que es la habitación más grande, es que la calidad del aire es aceptable. Solo está por debajo un pelín, como veis, la humedad. Sí que es verdad que se recomendaría sistemas de humidificación para poder aumentar ese parámetro, pero el resto son valores que, dentro de lo que dice AENOR, que no significa que sea quizá lo más recomendable, seguro que la Organización Mundial de la Salud pone valores mucho más restrictivos, pero según AENOR valdría. Lo que sí que nos sorprendió bastante es que precisamente cuando estábamos en pandemia había valores extremadamente altos de formaldehído. De esos 0,07 que se midieron luego después, ¿vale? Ahora mismo estamos midiendo en esa concentración 0,07. Ahora tenemos, en ese momento en pandemia teníamos concentraciones de 0,7 miligramos metro cúbico. ¿A qué achacamos esto? ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, pues el aparato que utilizamos para medir formaldehído tiene interferencia con alcoholes pequeñitos, ¿vale? Los alcoholes, el etanol de las heridas, pues también es capaz de ser detectado con este medidor. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquel momento estábamos todos obsesionados con lavarnos las manos, desinfectarnos, el gel hidroalcohólico, y eso tiene un montón de alcoholes. En el momento que entrábamos al museo, todos nos echábamos en las manos, lo llevábamos en el bolso y nos lo echábamos también. Hizo que las cantidades de
formaldehído o de alcoholes aumentaras hasta niveles muy por encima de los valores límites recomendables. ¿Esto qué quiero decir? Que muchas veces hay que ser conscientes de que el hecho de mejorar un problema puede perjudicar otro. Es decir, Susana no se cansaba de decir hay que desinfectarnos las manos, hay que eliminar el virus, las bacterias, y todo eso está muy bien. Pero el hecho de utilizar geles hidroalcohólicos lo que hace es que a tu alrededor aumenten los niveles de alcoholes a unas concentraciones importantes. Con lo cual, la recomendación sería lávate las manos con agua y no utilices, a mi juicio, este tipo de sustancias, o utilízalas menos, y sobre todo en interiores, porque el hecho, lo que tú piensas que estás haciendo un bien, también puede tener otro efecto perjudicial para ti mismo. Y esto, solo midiendo, se puede saber y hay que tenerlo también en cuenta. Como digo, el hecho de poder tener un poquito de más diferenciación nos permitió hacer cosas un poquito más serias. Tuvimos aquí la ayuda de mis compañeros de Ciudad Real, del Grupo de Química y Contaminación Atmosférica, y tomamos aquí muestras de compuestos orgánicos volátiles, y en Ciudad Real nos hicieron el análisis mediante cromatografía de estos compuestos. Estos trabajos, este estudio también le estamos analizando en este momento, porque fueron muchos tubos los que tomamos en muchas condiciones, pero he estado estos días pues trabajando un poquito para mostraros un adelanto, y lo que he visto principalmente es que la mayoría de los compuestos orgánicos que se detectan dentro del museo son compuestos orgánicos volátiles aromáticos. ¿Qué son los aromáticos? Pues principalmente esas emisiones del tráfico que decíamos antes, el benceno, tolueno, los betes, benceno, tolueno, etilbenceno y silenos. Es decir, compuestos que son los principales marcadores del tráfico, que evidentemente se infiltran dentro del museo, y no solo dentro de las salas, sino también dentro de las vitrinas, y pueden tener un efecto nocivo sobre los materiales que en ella se encuentran. Como nuestra idea era, pues eso, nos gustaba lo que estábamos haciendo, quisimos averiguar más, no es un campo que nosotros dominábamos ni mucho menos, nos pusimos a leer qué hacen otros, vamos a nutrirnos de lo que hace otra gente. ¿Y qué hicimos? Pues mirar qué hacen, por ejemplo, en el Museo Arqueológico en Madrid, que es quizá uno de los museos que mayor preocupación ha tenido en los últimos años por la calidad del aire y el efecto en visitantes y en las obras. Y lo que ellos hacían era utilizar tanto filtros como absorbentes precisamente para retirar esos compuestos orgánicos. Pues dijimos, pues nosotros vamos a hacerlo igual, o casi. Porque claro, ellos tienen sistemas de recirculación en las vitrinas que hace que el aire viciado pase por un sistema de filtros y por los absorbentes y vuelva a la vitrina limpio. En nuestro caso, nuestras vitrinas no eran así. Entonces, ¿qué ideamos? Pues este sistema de última tecnología. Vamos a poner carbón activo en un plato y que absorba. Vamos a decir que esto tiene rigor científico. Encontramos artículos que decían que este sistema también funcionaba. No pensé que cualquier cosa loca que se le ocurra a Susana o a mí lo hacemos, bajo ningún concepto. Cuando pusimos estos platos con carbón activo, los dejamos un tiempo, lo que decía la bibliografía que era recomendable, y lo que hicimos fue medir otra vez los compuestos orgánicos para ver si había una reducción, y esto podía servir, esto que era un poco chapucilla, podía servir como medida para reducir estos contaminantes. ¿Qué pasó? Pues que nuestro gozo en un pozo. Pues no ha salido. También vamos a contar lo que no ha salido. No todo es maravilloso en la ciencia. Hay veces que tienes ideas felices y no te salen. Pues este es nuestro caso. Nosotros lo que creemos es que las vitrinas, pues se ven, hay algunas que tienen un agujero bastante grande, entonces no es un sistema hermético como para que esta absorción sea eficaz. Evidentemente, pues se necesitaría otro tipo de vitrinas y otros tipos de sistemas para poder conseguir que la absorción fuera eficiente. Con todos estos datos, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Que nosotros, si tuviéramos dinero, le diríamos, Raquel,
haz esto. Pues nosotros lo que pensamos es que lo principal, lo primero sería mejorar el aislamiento de esas vitrinas. Y vitrinas, evidentemente, con una instalación de filtros EPA y absorbente de compuestos orgánicos volátiles, es decir, con filtros de carbono activo, para poder recircular el aire y que fuera un aire limpio que no estropeara esas obras de arte. Eso sería lo primero que creo yo que con dinero habría que hacer. Ya puestos a tener dinero, claro, lo bueno es tener un buen sistema de calidad del aire en todo el museo, pero para eso se necesita una buena ventilación mecánica con filtros ya a nivel museo que pueda limpiar esa calidad del aire. Y si no, que es el caso, por lo menos establecer un protocolo de ventilación, es decir, establecer protocolos de ventilación con una ventilación cruzada de la puerta exterior con la puerta principal, en las horas en las que, en momentos donde no haya a lo mejor mucha gente, donde se pueda favorecer la dispersión de los contaminantes y la reducción de la contaminación. Y pongo en último lugar esto de ¿y el control de visitantes? Claro. Nosotros hemos medido en una época donde no había nadie, porque no salíamos de nuestra casa, a momentos donde hemos visto el museo a tope. Yo, de hecho, no me imaginaba que un martes por la mañana pudiera haber tanta gente dentro del museo. Entonces, lo hablamos alguna vez con Raquel. ¿Se debería establecer un control de visitantes y que un aforo y que no entrara tanta gente para que los niveles de contaminación no aumentaran tanto? Bueno, como decía Susana, no es mi responsabilidad, ahí lo dejamos para el museo. ¿Y el futuro qué? Pues nosotros queremos seguir con esta relación. Ese match fue intenso y entonces queremos una relación y la queremos buena, pero claro, todas las relaciones senior pues requieren darnos algún caprichito y queremos dinero. ¿Y qué hemos pensado? Pues lo que hemos pensado, como contaba Raquel, era pedir en la última convocatoria de proyecto del Ministerio, pedimos un proyecto titulado La protección de objetos de plata en colecciones de museos, con nuestro logo y todo, monísimo. ¿Qué tiene intención de hacer? Pues dos cosas claves. Primero, evaluar la contaminación sobre la plata concretamente. Hay un contaminante que nosotros no hemos medido y que es muy destructor de la plata, que es el ácido sulfídrico, y que en este proyecto pretendemos medir. Pero también ver el efecto de las partículas, de los microorganismos sobre ese ácido sulfídrico y, por tanto, sobre la plata. Y, por otro lado, técnicas de remediación, es decir, ¿hay algo que se pueda hacer cuando tenemos esos objetos ennegrecidos? Ya veremos si no lo conceden y podemos seguir con el match. Por último, evidentemente, bueno, de todo esto, que pues he contado muchas cosas, ¿qué quisiéramos, Susana y yo, que os llevarais? Bueno, pues primero, que el arte y la ciencia, desde luego, no es una relación tóxica. El arte y la ciencia tiene que darse amor mutuo, eso es así. Aprovecho ya aquí, que veo muchas caras que no conozco y no sé de dónde sois cada uno, para decir que si alguno sois de patrimonio, ¿de qué estaré yo pensando? De patrimonio. Susana y yo, y Llanos y María, nosotros no estamos cerrados al poliamor. Estamos ahora con la sinagoga, pero nos ofrecemos a otros entornos de patrimonio. Entonces, bueno, y lo más importante de todo es que tenemos que tener en cuenta que, desde luego, de la unión de la ciencia y el arte, lo único que puede salir es algo maravilloso. Y que eso es lo que tenemos que promover. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora que ya lo ha dicho, o sea, pues ya lo puedo decir. ¿Alguna pregunta para este par de promiscuas? O sea, ¿nada? ¿Ningún ofrecimiento? Poliamor. Bueno, promiscuidad, poliamor, en este caso. ¿Nada?
De nada, de verdad. Sí, no, eso nos ha quedado clarísimo. Ahora, mira, desde la casa. No, nada más que para... Que es verdad que no tenemos mucha financiación, pero las hemos escuchado, ¿eh? Algo hemos hecho. Y lo he dicho que gracias a eso hemos podido hacer la secuenciación. Sí. Sin ese dinero no hubiéramos podido hacer esa parte, eso está clarísimo. Aparte de eso, no podemos cambiar las vitrinas, eso ya nos supera, eso no está en nuestras manos. Pero sí que hemos intentado mejorarlas, aunque no sabemos todavía si han mejorado, porque no... sí que instalamos un sistema de burletes para cerrar un poquito mejor las vitrinas dentro de lo que podíamos. Y estamos remodelando los patios. Si habéis pasado por allí habréis visto que estamos en obras. Entonces esperamos que a partir de ahora vamos a tener un mayor control sobre cuándo se abren y se cierran las puertas. Y eso va a mejorar un poco que podamos ventilar cuando queremos y no cuando se le olvida a alguien la puerta abierta o esas cosas. Entonces, bueno, sí que somos conscientes de que esta información pues, nos ayuda a intentar mejorar, por lo menos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Y lo del formaldehído es otro tema que yo ya sospechaba y que porque estas vitrinas que son todas de madera tienen ese problema. De hecho, nosotros sabemos que los materiales que utilizamos en soportes, en museografías y tal, y los mismos materiales que están dentro de una vitrina, los mismos objetos que están, pueden interaccionar entre ellos. Los objetos orgánicos, por ejemplo, interaccionan con el plomo, que tienen una relación muy tóxica en ese caso. Nosotros mismos interaccionamos con el plomo y es peligroso para nosotros, pero nosotros también lo somos para él. Entonces, esto sí que es interesante porque sí que nos da el pie a decir, bueno, ya no solamente que la museografía esté antigua, es que mira, además está emitiendo formaldehído. Entonces, igual ahí pues conseguimos un poco más de presión a la hora de que los de arriba nos escuchen y quieran cambiar los sistemas de museografía del museo. Y nada, ya, perdón. No, a ver, evidentemente te lanzaba, yo te miraba a ti, pero yo sé que en tu mano no está cambiar las vitrinas, pues bueno. Pero bueno, yo creo que es poder apoyar en datos científicos tus peticiones, eso desde luego puede ayudar mucho, o creo que es un pilar bastante importante. Perdón. Sí. No sé qué es más barato, si hacer una copia o poner unas condiciones ideales en el museo. No sé si ese aspecto lo habéis tratado en algún momento. Sí, a ver, es verdad que el tema de la sostenibilidad y todo esto de la resiliencia y tal está como muy en boca de todo el mundo últimamente. Y es cierto que también nosotros hacemos esa reflexión, igual que con lo del público, de todo el mundo puede ir a todos los lugares y puede, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Podemos aspirar a las condiciones ideales? Pues no, ya lo sabemos que no. en casi ningún sitio, ¿eh? O sea, estamos hablando no solo de museos más pequeñitos, sino de museos más punteros. O sea, es muy difícil. Conlleva una inversión de dinero tan grande que no es sostenible en muchas ocasiones. Entonces, sí que tienes ese... Igual que en el exterior hay muchas veces que se colocan réplicas para proteger las piezas, nosotros dentro también lo hacemos. Por ejemplo, las piezas de papel que son muy sensibles, las obras de papel que son muy sensibles, o de pergamino, depende de los elementos fotosensibles, todo lo que se degrada con la luz, las textiles, los papeles, los pergaminos, las pinturas, etcétera. Las pinturas, bueno, tipo sobre soporte papel y tal. Nosotros tenemos facsímiles. Exponemos facsímiles, entonces los alternamos normalmente. O tenemos un sistema de rotación de bienes culturales, entonces intentamos que el mismo objeto no esté en exposición más de X tiempo. Bueno, normalmente deberían de ser meses, pero no es sostenible tampoco, entonces normalmente son años. Pero intentamos que haya una renovación en casi todos los museos se hace. O sea que sí que se plantea también el tema tanto de los facsímiles como de las rotaciones de piezas, etcétera. No sé si responde a... Yo quiero romper una lanza a favor del platito de ese con carbón activado. O sea, es que, claro, tal y como lo has vendido parece que aquello es una chapucilla. Hombre, que la o sea, foto dirían, pues vaya
Ya, pero la cosa es que muchas de las cosas, cuando nosotros nos compramos un instrumento que cuesta un pastón, lo que tenemos dentro son cositas de ese estilo. No ese plato que a lo mejor pone arcopal, ¿vale? Pero, pero al final es un recipiente en el que tienes algo con un instrumento que hace otra cosa y es muchísimo mejor a veces tener algo mucho más feo, mucho mejor calibrado y con mucho más cuidado que un instrumento super cookie que llevas sin calibrar, vete tú a saber qué tiempo, o con vaivenes de temperatura o un montón de cosas. Así que venderlo bien. O sea, si está bien hecho, está bien hecho. No hay más que decir. Fabuloso. Yo probaría con carbón activo en 3D. Yo probaría con carbón activo en 3D o algo así y en los cerramientos, porque seguro que eso mejora y no es tan caro como ventilar, no sé. Claro, empezamos con la versión totalmente low cost o cero cost. Es decir, lo que teníamos, claro, era que vamos a probar con algo que tenemos. Carbón activo tenemos. Porque no eran platos de Arcopal, eran placas Petri que tenemos cientos. Entonces, bueno, pues eso, que claro, que esto puede dar mucho más, pero pues algo había que empezar. Y bueno, y este sistema estaba descrito como que había funcionado en otro sitio, pero en nuestro caso no. A ver, no estabais haciendo no estabais forzando a pasar al aire de la vitrina a través de ese filtro de carbón activo. O sea, vosotras ponéis ahí un filtro de carbón activo y le forzáis la circulación y por pequeño que sea y barato que sea, eso funciona seguro. Y es que hay carbones específicos para formaldehído. Entonces es que eso os lo ibais a quitar a un precio... Esto es más para Raquel, porque vosotras a un precio razonable. Es el aislamiento, lo sé. Lo sé. Por eso, pero si tú haces circular, o sea, cuando tú haces circular a través, pues tú consigues una eficiencia mejor que si dejas la convección, que va un poco a su aire. Mira la ingeniera, mira la ingeniera. No llega. Y realizar una presión positiva dentro de la cabina. O sea, aprovechando esa idea, tú haces con un ventilador del AliExpress después de baño. Sí, efectivamente. A ver, si sobre esta idea del carbón activo, pues es hacer pruebas. ¿Por qué probamos? Por lo más sencillo que otros habían probado y que les había funcionado. Nosotros no, pues hay que seguir con otras cosas. Como tú dices, pues esa es otra idea. La circulación, poner filtros que no sean así, sino como dices tú, 3D. Si esto da para mucho, sí, sí. Y de hecho, bueno, pues que se agradece porque precisamente lo bueno de contar las cosas es que surgen las ideas que nosotras tenemos, pero que hay gente de otras áreas que puede tener otras ideas y que nos pueden ayudar, con lo cual pues se agradece mucho. Y dinero para un becario, que los 4 del equipo investigador somos profes a tiempo completo y hemos estado muestreando días y días allí. Efectivamente, que se lo digan a Llanos y a su marido también, que le agradezco que está aquí, que nos hacía de chofer del muestreo. Con lo cual también hay que agradecerle al marido de Llanos la colaboración en esta investigación. Desinteresada totalmente. Vamos a pagarle aunque sea una cerveza hoy. Muchas gracias. Bueno, pues parece que ya está. Se nos ha acabado un Pint of Science más. Desde aquí agradecer... ¿Cuántas veces he agradecido ya a la gente por venir? Ya he perdido la cuenta. Agradecer también al equipo que colabora en el Pint of Science, tanto al que está nominal como al que está en la sombra, el de siempre. O sea, esa mesa por ahí son las sospechosas habituales, que si no apareciesen, si no estuviesen por aquí, pues posiblemente ni os enteraseis, ni las cosas saldrían, ni tendríamos la repercusión que aparece por ningún sitio. Así que gracias Presi, gracias Arantxa, gracias María José. Gracias María José, sobre todo por salvarnos el culo el lunes. Se nos puso malito un ponente y la pobre mujer hizo lo que mejor sabe hacer, que es salvarnos el culo a los demás. Así que nada, muchísimas gracias. A ver, que la Presi quiere decir cosas.
Vale, eso iba después. Desde Madrid ya nos han dicho que tenemos fechas, las avisaremos prontito, creo que eran 19, 20, 21, 20, 21, 22 de mayo para el año que viene. Ya están, sí, corren muchísimo, pero ya nos han dicho que ya tenemos información. Y desde aquí os emplazamos para el día 7 de junio en la Cámara de Bufa a las 7, sí, a las 7, que va a haber una exposición con el consorcio. Que lo cuente mejor la presidenta. ¡Ay, madre! Bueno, 7 de junio a las 7 de la tarde, en la Cámara Bufa, en un evento que hemos llamado La Ciencia de Frankenstein. Gabriel, María y nuestro Quique, climatólogo de referencia, van a hacer 3 tallercitos, 2 talleres y una charla consecutivos para todos los públicos vinculados al Frankenstein clásico que todos conocemos. Esto se explica porque estos días en la Cámara Bufa y a partir de mañana en la Escuela de Arte de Toledo hay una exposición impulsada desde la Universidad de Castilla-La Mancha en torno a una edición muy especial de este Frankenstein de Mary Shelley. Y nosotros aportamos pues, lo que sabemos hacer, divulgar ciencia. Así que nos encantará veros por allí. Gracias a todos. pues ya está, se ha acabado. Muchas gracias por venir, creo que lo he dicho un par de veces. Thank you.